Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta nuestra quinta jornada del Seminario Internacional Perspectivas de la Psicología Educativa, un evento organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad La Salle, aquí en Bolivia. En este día maravilloso, 27 de mayo, Día de la Madre Boliviana, tenemos el placer de tener una invitada de honor, Lina María Uribe Gil, quien es doctoranda en Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de León, España, y quien en este cierre del Seminario Internacional nos acompaña con la conferencia La asimetría cerebral, retos para la relación entre la neuropsicología y la educación. Recordarles a todos nuestros participantes, que nos encontramos en la última jornada y que les hemos enviado los 4 certificados correspondientes a cada una de las conferencias. Aquí podemos observar algunos ejemplos. La primera conferencia, Perspectivas de la Psicología Educativa, que nos acompañó la licenciada Claudia Ortiz desde la Universidad La Salle de Colombia. La segunda conferencia, que nos acompañó 2 docentes de nuestro plantel aquí en la Universidad La Salle en Bolivia, con la conferencia Entendiendo la ansiedad en el contexto educativo. La tercera conferencia a cargo de la licenciada Cristi Kierik Bomboris, que nos habló sobre la quimioterapia como soporte terapéutico. Y la cuarta conferencia, que estuvo a cargo del hermano Carlos Bustillo, sobre la terapia Gestalt. Así que hoy les recuerdo a todas las personas que aún no han recibido sus certificados que bien pueden contactarse con mi celular y con su servidora Marta Borges, coordinadora de la carrera de educación. Recordarles que en este mail es que se les envía de manera masiva los certificados y es muy probable que se haya quedado en su bandeja de spam o correo no deseado. De todos modos, pueden consultar y con mucho gusto les vamos a atender. Entonces, en esta tarde de hoy, tenemos a la licenciada Lina María Uribe Gil, ya vamos a mostrar su amplio currículo, que nos está acompañando, y la licenciada Silvana Calla, coordinadora de la carrera de Psicología, hace la presentación de nuestra ponente. Licenciada Silvana. ¿Cómo están? Muy buenas noches a toda la gente presente, familia lasallista. Hoy, como dijo la licenciada Borges, Día de la Madre. A mí también me toca estar con mi pequeña, por supuesto. Pero bueno, vamos a dar inicio en este día tan especial a lo que sería la conferencia de la licenciada Lina María Uribe Gil. Ella es candidata a doctor en Psicología y Psicología Educativa de la Universidad de León, España. Magíster en Neuropsicología de la Universidad Salesiana de Bolivia, psicóloga de la Universidad Salesiana de Bolivia, profesionalización, en docencia, especialista en políticas y protección de la familia, con énfasis en conciliación familiar, especialista en pedagogía de la recreación ecológica, Fundación Universitaria Los Libertadores, docente en Comisión de Estudios del SEDUCA. Le vamos a dar la bienvenida con mucho cariño en este día que es el cierre de las conferencias en el marco del Seminario Internacional Perspectivas de la Psicología Educativa. Licenciada, estamos atendiéndola. Muchísimas gracias. Para mí es un verdadero placer, honor poder compartir con ustedes este trabajo que vengo realizando, mi trabajo doctoral, para hablarles de las asimetrías cerebrales. Y voy a poner entonces acá, ya ustedes me dicen por favor si están observando. ¿Puedes compartir? ¿Sí? ¿Está? No, todavía no. No, todavía no. Vamos a compartir. ¿Vas a compartir entonces ahorita tu pantalla, tu presentación? La estoy compartiendo. No, no la estamos viendo aún. Permíteme un momentito entonces. Permíteme un momento, por favor. La tecnología siempre haciendo de las suyas. Siempre nos pasa. Oh, pero aquí está.
felicitar a todas las madres bolivianas hoy en su día. Hoy es 27 de mayo y aquí en Bolivia se celebra el Día de la Madre. Nosotros como lasallistas les vamos a tener una sorpresita al final de este evento. Y recordar entonces que la madre boliviana es la que nos da todo, la que con su esfuerzo, que nos educa, nos da la formación, y aquí tenemos muchas madres luchadoras que están celebrando muy bien el Día de la Madre, viniendo acá a seguirse formando, a participar de estos conocimientos que la doctora Lina, de manera desprendida, está aquí con nosotros para acompañarnos. Ahí estamos viendo tu presentación, solo es ponerla en formato presentación, exactamente ahí, perfecto. Ahora sí. Perfecto, ahora sí, está perfecto, ahora sí lo estamos viendo muy bien. Muy bien, Doctora, entonces, muchas gracias por la paciencia. Ok, entonces hoy vamos a trabajar la simetría cerebral, retos para la relación entre la neuropsicología y la educación. Esta presentación que les voy a hacer es la socialización de uno de los artículos que componen mi trabajo doctoral, que está relacionado con los procesos de estimulación de la contralateralidad, del manejo de mano izquierda y mano derecha. Entonces vamos con este primer momento que es muy importante y les estaré contando a futuro cómo nos vamos yendo. El objetivo del trabajo fue analizar de manera hermenéutica y sistemática la línea de desarrollo teórico en artículos cualitativos, cuantitativos que estuviesen publicados hasta el momento y que me estuvieran hablando de la relación, de las relaciones entre la simetría cerebral y las disciplinas que nos competen a nosotros en nuestro trabajo cotidiano, como es la educación, la neuropsicología. En este se utilizó como material y método el análisis hermenéutico. La hermenéutica es la interpretación de textos primarios y secundarios. Cuando hablo de primarios son unos textos principales, por decir así, en el manejo del abordaje de la temática, y los secundarios son aquellos que, aunque tocan el tema, no tienen la misma profundidad que los primarios. Entonces, en estos textos hay 4 elementos que son muy importantes cuando se utiliza la hermenéutica. Y es, discúlpeme, la fijación del discurso, qué tan claro es ese discurso para poder determinar si son textos primarios o secundarios, la disociación mental e intención del autor, qué es lo que quiere abordar el autor, las muestras de referencia no ostentivas, o sea, las que van a ser parte de ese grupo secundario, y qué tan universal realmente es ese documento para poder llegar a esto que les voy a contar hoy. Entonces, en este artículo de la simetría cerebral, retos para la relación entre neuropsicología y educación, que van a poder encontrar en la revista de La Salle de Investigación, que fue donde publicamos este primer artículo, de Medellín, en Colombia. Entonces, vamos a trabajar este concepto. La simetría cerebral la vamos a entender como la diferencia entre los dos hemisferios a nivel estructural y a nivel funcional, así como las conexiones que hay entre los mismos que van a posibilitar que se realicen las diferentes tareas, ¿cierto? Esta definición me parece muy interesante y es dada por el doctor Portellano. Entonces aquí tenemos nuestro cerebro. Entonces encontramos que está el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Sí, obviamente completamente ampliado, ¿cierto? Hay teorías que manifiestan que cuando hay circunvoluciones, que son todas estas líneas que vemos acá, mientras más circunvoluciones hay, más habilidades cognitivas tiene la persona. Hay estudios donde se ha encontrado que hay zonas que están borradas, que no tienen estos surcos, y al analizar a quién le pertenece el cerebro, se encuentra que son niños con algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Encontramos entonces que este hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho está unido por una estructura que se conoce como el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso está constituido por una cantidad de fibras que van a permitir la interconexión del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho.
Sabemos también que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho están unidos, como acabo de mencionar y que ustedes ya de pronto conocen, por el cuerpo calloso, pero que hay algo bien interesante y es que manejan en contralateralidad. ¿Eso qué significa? Que nuestro hemisferio izquierdo va a controlar el lado derecho de nuestro cuerpo y el hemisferio derecho va a controlar el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Pasa y lo vemos, de pronto lo puede identificar una persona con mayor claridad con el siguiente ejemplo. Resulta que una persona tiene un accidente cerebrovascular y ese accidente, esa ruptura de membranas, fue, supongamos, en esta zona del hemisferio izquierdo, se va a ver reflejado el daño en el lado contrario. Entonces, si hay problemas de lenguaje, si hay problemas de movimiento, que ya también miraremos que hay una zona, como lo vemos acá, cisura de Rolando, de Silvio, cuando vemos esta cisura, vemos que de esta cisura que estoy señalando hacia adelante, es toda la parte motora de nuestras funciones, y de la cisura hacia atrás es toda la parte sensitiva. Lo que quiero mostrar en esta imagen es que nuestros hemisferios, cada uno de ellos está dividido en 4 lóbulos, que es el lóbulo frontal, que está relacionado con razonamiento, movimiento, emociones, atención y lenguaje; el lóbulo temporal, que tiene que ver con la audición, la memoria, el aprendizaje; el parietal con el tacto, el gusto, el olfato, la presión, la temperatura; y el occipital relacionado directamente con todo lo que tiene que ver la parte visual. Eso significa que es nuestros hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, frontales, parietales, temporales y occipitales. En la estructura que tenemos acá, en el gráfico que tenemos acá, encontramos también el cerebelo, que es otra estructura del cerebro, de toda esta magia que tenemos en nuestro cerebro. Y está el tronco encefálico, que ya miraremos pues a posterior para nuestros trabajos. Entonces, miren qué cosa tan interesante. Nos muestran que nuestro cerebro está dividido en 2, pero trabaja como uno. Eso no se nos puede olvidar. Siempre nos van a decir, no, pero es que el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y en toda la literatura que he revisado, pues sí, encontramos que el hemisferio izquierdo tiene que ver con números, símbolos, lógica, expresión, lectura, escritura, razonamiento y aprendizaje, pero que nuestro lóbulo derecho tiene que ver con la imaginación, con la creatividad, con las emociones. Miren cómo nos muestran las imágenes. Todo lo que es creativo tiene que ver con nuestro hemisferio derecho. Pero no podemos olvidar por ningún momento que trabajan unidos y que tienen ese cuerpo calloso que nos permite que haya una interconexión entre un hemisferio y otro, haciendo que trabajen en equipo. Y esto no puede ser fragmentado, ¿sí? Porque también es cierto que cuando se presenta algún tipo de lesión, hay un concepto muy hermoso que es la plasticidad cerebral, donde una parte de nuestro cerebro trata de asumir la función del otro dependiendo del tipo de lesión y de la severidad del daño, ¿cierto? Voy entonces aquí a que nos centremos en los conceptos. Ya vimos asimetría cerebral, que está relacionado específicamente con los hemisferios. Ahora vamos a hablar de neuropsicología. La neuropsicología hace parte de las neurociencias y la neuropsicología abarca tres elementos fundamentales con los que hace su trabajo: el cerebro, la conducta y la cognición. Entonces, esta neuropsicología, abordando estos 3 elementos fundamentales para todos los seres humanos, ¿sí?, va a mirarlo a partir de la normalidad y de la patología. Entonces, la neuropsicología va a permitir evaluar cómo funciona el cerebro de una persona,
va a mirar cómo está su conducta y cómo están sus procesos cognitivos. ¿Y cómo hace esto el neuropsicólogo? A partir del uso de diferentes estrategias, herramientas, protocolos que va a ajustar a partir de la necesidad de lo que se requiere evaluar en el paciente para poder hacer los procesos de evaluación diferencial y posteriormente los procesos de rehabilitación. ¿En qué momento? En cualquier momento del ciclo de la vida. O sea, ahí no hay que para niños, que solo para niños, no, es para absolutamente todos, ¿cierto? Para el momento en que lo necesite. Porque si bien hay problemas del neurodesarrollo, también hay problemas neurodegenerativos y también hay enfermedades, también hay traumatismos que van a requerir que ese individuo sea evaluado, ¿cierto? Van a necesitar una evaluación a partir de esas condiciones especiales. Vamos entonces a mirar qué es la educación. La educación es el proceso de aprendizaje de un individuo. Ojo, aquí me van a perdonar, pero he tratado de hacer un resumen, algo muy sencillo, pero profundo y a la vez sustancial de lo que quiero hacer en esta ponencia, socializándoles este trabajo. Entonces, la educación, como dije, es el proceso de aprendizaje y la pedagogía es el área de conocimiento que se encarga de lograr con métodos que ese individuo aprenda, ¿cierto? De una manera mucho más eficiente. Entonces, cuando se logra una relación entre estas dos, pues estamos hablando de que se va a consolidar de una manera las bases de lo que es la sociedad. Entonces, aquí vamos a llegar a la neurociencia educativa como una disciplina que va a ser emergente y que busca la integración de estas disciplinas y que investiga el aprendizaje y el desarrollo humano. Esto es un concepto que dio Fischner et al. En el 2007. Bien interesante, porque entonces ya estamos hablando de neurociencia educativa, ¿sí? Ya hablamos de neurociencia educativa. Suchs y Goswin en el 2007 dicen que la combinación de la neurociencia cognitiva y los métodos comportamentales van a ser fundamentales para indagar el desarrollo de las representaciones mentales. Pero una representación mental se hace a partir de la información que le llega al individuo, de su capacidad de memoria y de asociación. Eso significa aprendizaje, ¿cierto? William, en el 2009, dice que es necesario fortalecer las conexiones en estas dos disciplinas. Aquí quiero ser muy enfática y es, la educación, la pedagogía ha sido definida desde los comienzos por los filósofos, ¿cierto? La medicina surge con Hipócrates, definiciones de estos autores, y se va traduciendo con el tiempo hasta de hablar de la neurología, y la neurología y la psicología se van uniendo, entonces forma la neuropsicología. Pero entonces aquí no podemos decir cuál es más profesional que el otro. Son profesionales los docentes, son profesionales los psicólogos, los neuropsicólogos, las personas que trabajan en neurociencias. Aquí no hay una más importante que otra. Aquí ambas son fundamentales e importantes, porque es que ambas van a dar las herramientas, van a permitir entender cómo procesa el ser humano la información, cómo logra aprender y qué métodos se pueden utilizar para aprender. Entonces aquí no es quién es y quién necesita de qué. Lo que sí está evidenciado es que es desde la neuropsicología, desde las neurociencias que se escribe. Muy pocos pedagogos escriben, aunque España lleva la delantera con personas que han escrito fantástico sobre neuroeducación, que es uno de los conceptos que vamos a mirar posteriormente. Entonces, aquí es encontrar la conexión. Aquí no se puede dividir, porque en última instancia lo que necesitamos es potenciar a ese ser humano que o aprende más lento o tiene alguna dificultad en su neurodesarrollo o necesita un tipo de estimulación o rehabilitación dependiendo del caso para poder
aprender y adquirir unas competencias que le permitan ser funcional en el contexto. Ahora, entonces, aparece Ansari y Coach en el 2006, junto a Wills, y ellos nos dicen que aquí lo que viene a rondar son los neuromitos. Entonces, que muchos docentes logran tener dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿es la lateralidad un mito o es un desafío para nuestro proceso intelectual para mirar qué pasa? Entonces, el doctor Portellano dice que la actividad que realizan los hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, son necesarias y tienen una relación completamente estrecha con los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Y que esto se va a lograr donde el ser humano esté expuesto, donde esté en un proceso de aprendizaje como tal. Ahora, la letalidad manual no es simplemente un acto motor. Esto conlleva otras estructuras del cerebro que tienen que unirse para poder dar respuesta. Ahora bien, esto lo veremos esto hace parte de mi segundo artículo, donde estoy trabajando la lateralidad y el sexo como otros factores que tienen que ver con el desarrollo de habilidades cognitivas, porque les quiero adelantar un pedacito, y es, en esta lateralidad manual, el mundo es un mundo hecho para diestros, y en la literatura he encontrado unas cosas que son increíbles, desde decir que en la antigua Roma, en la antigua Grecia, cuando mandaban las personas a la guerra, mandaban a los zurdos como estrategia de ataque, porque nadie esperaba que los zurdos estuvieran allí y que tuvieran una forma diferente. Y así aprenden, y entonces al hablar de una lateralidad que es distinta, los procesos cognitivos también se vuelven diferentes en el niño para poder entender ese proceso. Entonces voy a continuar. La utilización preferente y continua de la mano derecha o de la mano izquierda para las actividades unimanuales va a consolidar unos nuevos circuitos sensitivo-motores, que era lo que les estaba hablando en las áreas encefálicas que están implicadas en este proceso. La escritura se va a convertir en un reto, en un desafío intelectual, en cuanto esto se tiene que dar sistemáticamente, repetidamente. Hay algo que es importante mencionar, y es que en todos estos años de experiencia, como psicóloga, como docente, como neuropsicóloga, he encontrado que el grado de primero de primaria, que generalmente es donde se empieza el proceso de aprestamiento, se vuelve una tortura para los niños, porque vienen muchos de ellos de procesos de la guardería donde ya les han venido exigiendo el manejo, la toma del lápiz, el tener que escribir, el tener que. Entonces el niño llega a preescolar, llega a primero agobiado, y en ese proceso muchos, afortunadamente las cosas han avanzado, que no escriba con la mano izquierda, que escriba con la derecha. Esa presión se va a volver también, va a ser representativa en los procesos de aprendizaje a futuro, ¿sí? Esto realmente lo conozco porque cuando yo era una niña, en la institución educativa donde estudié, me decían, no, usted no puede escribir con la mano izquierda, escriba con la derecha. Y eso se volvió un caos. Afortunadamente, en este proceso encontré un papá que escuchaba y dijo, no, hay que cambiar la institución por esa presión. Pero, ¿cómo se afectó ese proceso de aprestamiento por la presión frente a este manejo de la lateralidad y lo que impacta el manejo de la mano izquierda o la mano derecha en el proceso de aprendizaje de los niños, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante la clarificación de la relación entre neuropsicología y educación? Porque entonces hay unas evidencias, ¿cierto?, que muestran que los educadores han dicho, mire, vea, es que aquí
hay periodos que son críticos en el proceso de enseñanza de los niños, y es a lo que me refería con los niños que están en proceso de aprestamiento, ¿cierto? Entonces aquí hay que decir, bueno, ¿cómo está el proceso de neurodesarrollo? ¿Sí? ¿Y qué necesita aprender el niño? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cierto? Entonces, hay un estudio muy interesante. El Church Task Force Report en el 96 es un estudio elaborado por una comisión de estudios en Estados Unidos que se llama Year Promesse. Y en este estudio de Year Promesse dicen, miren esto tan interesante, las edades entre 3 y 10 años son absolutamente cruciales para el aprendizaje y el desarrollo óptimo. Eso ustedes, yo lo sé como profesora, como experta en el desarrollo del niño. Estos años ofrecen a las familias y a las escuelas y a las comunidades puntos críticos de intervención para ayudar a los niños a desarrollar el conocimiento y sus habilidades, aptitudes positivas para el aprendizaje, comportamiento saludable, cercanía emocional de largo tiempo y de gran significado. Si estas posibilidades son limitadas, se harán progresivamente más difíciles y más costoso rehacer los déficits más tarde. Citado por Bruder en 1997. Entonces, si al niño no se le permite que desarrolle su lateralidad de acuerdo a ese proceso mismo de desarrollo y a esa intención que él tiene, pues también se va a frenar y se va a limitar, y es posible que se desarrollen a futuro dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de aprendizaje en el niño. ¿Sí? Ahora, me he encontrado con un docente que es uno de los que ha trabajado en neuroeducación, el doctor Francisco Mora, y él dice, intentar enseñar sin conocer el cerebro será como diseñar un guante sin antes haber visto la mano. Entonces, ¿a qué voy con esto? Aquí viene entonces el gran punto, y es cómo la neurociencia, la psicología, porque la neuropsicología está dentro de la neurociencia. Pero si miramos la neurociencia como como la estructura y el funcionamiento del cerebro, miramos la pedagogía como el aprendizaje, la enseñanza, las didácticas y los métodos. Vemos la psicología como conductas, procesos mentales y personalidades, que son completamente distintas. Tiene que haber una intersección entre ellas. Y esta intersección es lo que hoy conocemos, que es emergente, que es nuevo, la neuroeducación. Es necesario y fundamental que nosotros, o como docentes, o como psicólogos, que trabajamos en instituciones educativas, podamos poner a hablar esto. Es que el niño es muy necio, entonces nos centramos en la conducta del niño. No, es que al niño le cuesta aprender, pero entonces no sabemos cómo fue su proceso de neurodesarrollo, no sabemos qué ha pasado con él. Tenemos que saber esto de nuestros muchachos, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, para poder entender cómo son sus procesamientos, de dónde vienen, qué antecedentes hay de ese chico. Porque el éxito de poder unir estas tres grandes corrientes del pensamiento y ciencias que van apuntando a los procesos educativos y de intervención con los niños, los adolescentes, se va a convertir en neuroeducación. Aquí nos tenemos que unir para encontrar el punto de mejor visión, sin pensar en quién más, quién es menos, quién aporta más, quién aporta menos, sino cómo poder entender los procesos de aprendizaje en cada individuo, porque en cada individuo son diferentes, porque cada individuo es un mundo diferente, ¿sí? Pueden ser gemelos y son completamente diferentes, ¿sí? Y eso es otro contexto, pues, y otra situación que se presenta en estos procesos. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a hablar un poquito sobre lo que ha venido, lo que resultó en todo este proceso de lectura y de revisión teórica para llegar a este punto. Entonces, como conclusiones de todo este proceso, no hay un hemisferio más importante que el otro. Ambos hemisferios son con cualidades diferentes y se necesitan. El hemisferio izquierdo
lo hemos hablado como dominante del lenguaje y el hemisferio derecho lo es para el procesamiento perceptivo espacial. Pero también sabemos que es el escrito, es el pensamiento, es el razonamiento, es lo imaginativo, es lo creativo. Se necesitan los dos en todo este proceso. La información es interpretada y procesada de manera diferencial, de acuerdo a la tarea, a la actividad que esté haciendo el individuo, a lo que esté enfrentando, ¿cierto? Y dependiendo también del entorno. Eso es muy importante. No es solo, y aquí es muy importante como conclusión de este trabajo, no es solo hacer rampas que se hace el proceso de inclusión. No. Aquí hay que aprender y en este proceso hay que entrar a visualizar que los procesos de inclusión en esta relación de neuropsicología y educación exigen, claro, hacer las rampas que es importante, sí, pero ¿cómo más? Hay que implementar el lenguaje de señas, hay que usar el braille, como profesionales de la educación es necesario para que este reto entre una y otra cada vez tenga mejor cubrimiento de las necesidades de las personas que se atienden. Reconocer a los estudiantes con sus individualidades, logrando dar respuesta a esas particularidades y necesidades. En Colombia, no sé, ahí ya Marta y las expertas en educación, Aymara también me podrían decir, en Colombia nosotros lo llamamos Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA, y habla de ese trabajo que se hace, que se implementa a partir de la evaluación neuropsicológica, de cómo está el proceso de neurodesarrollo del niño, cómo el niño aprende, dónde están las limitaciones y qué estrategias desde diferentes perspectivas, cómo evaluarlo. Ya puede ser, dependiendo también de los dispositivos periféricos, como son los órganos de los sentidos, ¿cierto? Entonces, hay que hacer actividades visuales, auditivas, táctiles, que todos los niños tengan posibilidad de ser evaluados, pero pensar específicamente si el niño es un síndrome Down, si el niño tiene autismo, si el niño tiene dificultades de aprendizaje, si el niño tiene un TDAH, un trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Entonces se debe hacer un diseño para ese aprendizaje, para poder desarrollar las capacidades y habilidades específicas ese niño. Bueno, aquí yo sé que se está haciendo un esfuerzo muy grande y de hecho este trabajo que viene haciendo la Universidad de La Salle es fundamental porque han reconocido la importancia de hablar de neuroeducación dentro de las facultades de educación y hacerlo mucho más fuerte en las facultades de psicología. Porque en la Facultad de Psicología entonces hablamos de psicología del desarrollo, pasamos por encima algunas cosas, bueno, muchas instituciones dan neuroanatomía o procesos biológicos todo el tiempo y eso ha fortalecido la psicología en esa intervención que hacen los psicólogos dentro de instituciones educativas o en la parte clínica. Pero entonces en las facultades de educación es necesario, sin duda alguna, fortalecer estos procesos de enseñanza de la neuropsicología. Entonces, la educación y las instituciones, gobiernos, están en deuda con el entendimiento real del ser, del que estudia, del que aprende, del proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre mediado por procesos cognitivos, funciones, estructuras, simetrías, asimetrías y circuitos. ¿Sí? La neuropsicología logra dar un paso adelante y fundamental con relación a la educación, eso lo mencionábamos antes, ¿cierto? Porque ha investigado más, los docentes debemos investigar más porque nosotros tenemos en el aula los casos, entonces hay que escribir y hay que relatar, hay que contar las estrategias que implementamos, hay que mostrar cómo intervenimos desde la parte metodológica con nuestros niños y con nuestros adolescentes esas necesidades, cómo le apoyamos a padres de familia. Hay que mostrar que estamos trabajando para poder decir que la neuroeducación y la neuropsicología y la educación están unidas en ese proceso de trabajar como neuroeducación, ¿cierto? Lo que se pretende con este artículo es poder generar un diálogo paralelo donde las disciplinas
permitan con sentido de subsidiariedad compartida ver los avances concretos en los procesos neurocognitivos del ser humano. Entonces, la neurociencia unida a la educación, neuroeducación, nos da herramientas para comprender cómo cada persona logra procesar la información y cómo da razón de ella, de manera lógica, racional, según cada individualidad y procesos, los procesos y procedimientos en cada uno. Se deben generar espacios y entornos empáticos dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan que el que estudia entre en una relación con el conocimiento y la ciencia de manera natural, donde logre empoderarse y posibilitar así el desarrollo de competencias, un pensamiento crítico y reflexivo, donde los chicos se sientan a gusto y quieran volver al colegio. Es que de las cosas más ricas que hay es ir al colegio. Y yo pienso que hay que ser mucho más abiertos en eso que es nuevo para nosotros. Yo recuerdo que el proceso educativo ha tenido una evolución y es cuando desconocemos qué es, a veces ponemos una barrera y es necesario romper la barrera. Hace muchos años, cuando, no sé, en la experiencia, no sé cómo haya sido en otros lugares, enseguida nos cuentan y es, yo recuerdo que hace 20 años, cuando llegaban determinados jóvenes de pronto con consumo de sustancias psicoactivas, eso era un tabú. Eso era un tabú. Y las instituciones educativas y los docentes, sin saber, empezamos a trabajar con ellos y decíamos, pero si nosotros no sabemos cómo, pero nos fuimos metiendo y empezamos a trabajar y a buscar estrategias y a capacitarnos y a buscar la estrategia de cómo trabajar con estos muchachos, además de cómo ayudarlos a salir de esta situación. Hoy pasa lo mismo con los chicos que tienen alguna dificultad en el proceso de neurodesarrollo. Hace 10 años empezaron a llegar a las instituciones educativas. Yo recuerdo que a mi institución educativa llegaban con tutelas para que lo recibieran, o sea, ni siquiera llegaban a pedir el cupo, sino que llegaban de una vez peleando. Decían, no, pero vea, es que ya dijeron, ya la secretaría dijo que lo tenían que recibir. Dicen, no, pero es sí. que un poco tendrías que explicar aquí lo que es la tutela, porque aquí en Bolivia no lo manejamos así. No te escucho. ¿Me repites, por favor? Que lo de la tutela tendrías que explicarles porque aquí en Bolivia no se llama tutela. Ah, bueno. Cuando dijiste que en Colombia se llega con la tutela, aquí no sabe. Entonces, ¿cómo se llama allí, Marta? ¿Cómo se llama? Se llama un amparo constitucional. Un amparo constitucional. Bueno, sí. Perfecto. Entonces, lo que en Colombia se llama tutela y para ustedes es un amparo constitucional, así llegaban a las instituciones. Hasta hace 5 años llegaban con un amparo institucional porque, o sea, de antemano ya pensaban que al niño lo iban a devolver. Pero es que se había encontrado que, bueno, uno dice, 40 niños, 45 niños en un aula con tantas dificultades, con tantas situaciones a su alrededor, y entonces yo cómo voy a hacer para atender a 10 niños con TDAH, a 10 niños que tienen problemas comportamentales o problemas en separación de los padres, dificultades económicas que van influyendo en procesos de aprendizaje y de conducta. ¿Yo cómo voy a hacer? Entonces se volvió una situación completamente difícil de manejar. Pero los docentes han venido, yo admiro a los docentes y me parecen de los profesionales más respetados por el trabajo arduo dentro de ese proceso, cómo a la par se van capacitando para poder entender qué va pasando y cómo cada vez se ponen nuevos retos para lograr entender y lograr que estos chicos desarrollen competencias, que estos jóvenes, estos niños logren querer el colegio, porque otro fenómeno hoy que se apunta a esto es, sí, todo esto está muy interesante, pero la motivación del chico. Entonces, desde la neuropsicología y la educación, ¿cómo logramos que estos chicos y estos niños quieran estar y se comprometan con los procesos a pesar de lo difíciles que pueden ser para ellos esos nuevos retos de aprendizaje? Bueno, entonces, es realmente desde este nuevo enfoque de la neuroeducación una necesidad que los programas académicos, ya los habíamos mencionado, universidades, licenciaturas, pues trabajen y enfoquen sus asignaturas a las neurociencias, a la neuroeducación.
que permitan conocer cómo funciona el cerebro, cómo un niño puede aprender de mejor calidad, en qué momentos. Estados Unidos, quería verlos por lo menos. No se hablaba siquiera, quiero ir yo también, pues a ver. El micrófono, por favor. Ande. ¿Perdón? Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Ya Ah, está. Gracias. Ok. Entonces, y de esta manera, pues poder comprender, conocer, saber cómo son esos procesos de enseñanza-aprendizaje, porque no es solo llevar el contenido, lo que nos dice el Estado que tenemos que enseñar al niño de primero o de preescolar primero, segundo hasta el grado 11. No, aquí es mucho más allá, es cómo vamos a lograr que ese contenido el niño o el joven logre adquirirlo con lo que tiene, con su estructura, con lo que viene dotado. ¿Cómo hacer? ¿Cómo nosotros identificar que a ese niño le está pasando algo? Que no le permite adquirir ese nuevo conocimiento que le cuesta, porque sabemos que unos niños son más lentos que otros, ¿sí? Y ser lento no significa tonto. Ser lento es lento y uno es lento por muchas razones, ¿sí? Entonces, todos los niños con la condición que tengan tienen una forma de aprender y hay que encontrarla mirándolo, observándolo, leyendo, instruyéndose, identificando en él cómo se relaciona con el ambiente y cómo disfruta más para aprender. Y ahí yo siempre digo que los docentes son los estrategas número 1 para llegar, porque a pesar de tener tantos niños en un aula, logran tocar cada uno de esos niños. Por eso la importancia de la convicción en el trabajo, de lo que se hace para hacerlo bien y buscar la manera de poder impactar. Muy bien. No sé, aquí tengo algo de la bibliografía. No sé qué preguntas tengan. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hemos colocado en el chat, primero hemos colocado el link de asistencia, por favor, los que aún no lo han hecho, ahí está en el chat. Y luego hemos colocado que pueden formular sus preguntas a la doctora. Aquí alguien estaba empezando a escribir la pregunta, pero Freddy David solo dice, buenas noches, la neuroeducación, neurodidáctica, ¿cómo poder? Y ahí se quedó, o sea, no ha terminado. No veo la pregunta. En el chat. Lo que pasa es que no la terminó de copiar. Freddy David Miranda, ¿puede ser? Estaba diciendo, entonces esperamos que los asistentes nos puedan ir formulando sus preguntas. A lo mejor lo estaba diciendo. Buenas noches, la neuroeducación, neurodidáctica, ¿cómo podemos aplicarla en el aula seguramente? ¿Qué dices, Aymara? ¿Será eso? David. Pues bueno, dentro de neuroeducación, miren, es que hoy viene, en este proceso de neuroeducación, viene todo lo que viene con educación y con neuropsicología. Entonces, vienen procesos de rehabilitación, de estimulación. El juego, miren, el juego es mágico. El juego es mágico. A los niños no los podemos acosar en los procesos. Yo pienso que hoy no sé si pase allí, ya ustedes me dirán, y es ese afán porque un niño de 4 años escriba, sume y reste, eso, yo no sé cuál es el afán. O sea, y se supone, me van a perdonar, que eso es lo que hace que las instituciones educativas privadas, que generalmente pasa eso allí, sean las mejores en el atropello al proceso de desarrollo del niño. La guardería es para socializar, para jugar, para entender ciertas instrucciones, para que le dé gripa, para que le peguen los piojitos, para aprender a compartir con el otro. Esa es la guardería. O sea, la guardería es comparto mi galleta contigo, me aprendo a sentar en una silla por media hora, una horita. O sea, eso es la guardería. La guardería, empezarle a ayudarle a desarrollar motricidad fina,
¿Cómo? Rasgando, haciendo bolitas, no cogiendo el lápiz y escribiendo el nombre. ¿Sí? O sea, aquí es fundamental en esos procesos de la didáctica saber y entender que hay un proceso de desarrollo. Vamos a Piaget. Si nosotros vamos a Piaget, están los estadios del desarrollo sensoriomotor, preoperacional, concreto y formal. Ahí están. O sea, vámonos con calma, tienen edades, tienen tiempos. Hay que respetar. El niño, claro que lee. Ponle tú un cuento a un niño, muéstrale una imagen y el niño te lee, porque el niño te cuenta la historia. Es creativo. Es un niño que se disfruta esto. Entonces hay que mirar cómo habla, hay que hablarle bien. Es que aquí el proceso es empezar a entender. Ahora, hay una situación y es, ¿qué sabemos de nosotros? Porque eso sí es fundamental. ¿Qué sabemos nosotros de ese niño? Porque todos hacemos diagnóstico cuando llegan a la escuela. Se llama así, este es el papá, la mamá, No sabemos de cuántos meses fue su embarazo, no sabemos si nació por cesárea, no sabemos si fue de parto natural. Pero eso no nos importa, claro que importa. Si un niño no gatea el proceso en la parte escritural, cuando esté aprendiendo a escribir, por allá en primero primaria es donde uno va a entender que el proceso de coordinación motora, donde gatear era fundamental, no lo hizo. Pero entonces, ¿cómo podemos entender qué pasó? No es que él escribe y se sale del renglón, mire, ya estamos en segundo y escribe hacia abajo, no respeta el renglón, escribe para el otro lado. Pura coordinación que era de la gateada. O sea, si ven todo el proceso, nosotros no podemos, un niño que acaba de nacer, sentarlo, porque es que en el proceso de desarrollo, sentarlo, lo matamos, pues generamos un traumatismo gravísimo, ¿sí? Entonces aquí respetar el proceso de desarrollo. Y en la didáctica, el juego, miren, las cosas simples, pintar, hacer el rasgado, respetar la fila y hacer juegos donde tengan que rotarse, donde se miren a la cara, donde hablen, porque hoy esto nos está quitando cantidad de cosas en el proceso de desarrollo del niño. Un niño antes corría, brincaba y saltaba, y hoy prefieren quedarse pegados a esto. Y esto es un error. Esto es muy chévere para estas distancias que tenemos, porque es que entonces yo aquí tengo las 12 de la noche, y esto es genial, y miren cómo nos estamos hablando, y nos encontramos a través de esta pantalla, ¿sí? Pero todo tiene que ser, miren, las normas, los límites, eso permite la guardería, normas, límites, socialización, desarrollo del lenguaje, paso a paso. Ahora sí tenemos varias preguntas y varios comentarios. Nos pregunta Lizeth Galarza, nos dice, desde esta experiencia compartida, ¿cuál es su posición frente a los estilos de aprendizaje? Y muchas felicidades por la ponencia. Miren, aquí frente a miren, esos estilos de aprendizaje, yo veo que los niños todos tienen una forma diferente de asimilar el conocimiento. Para nosotros como docentes es muy complejo porque, no sé en Bolivia, pero en Colombia yo trabajo en la parte pública y yo tengo un aula de clase con 45 estudiantes. Entonces uno dice, y no tengo asistente, y no tengo a nadie que me soporte, o mientras yo estoy diciendo la instrucción, que haya alguien que le dé la instrucción al que aprende más despacio. Entonces aquí nos toca, bueno, ¿cómo voy a hacer? Hay que entrar como maestros a identificar a los muchachos. Hay que saber, hay que hacer un diagnóstico diferencial para poder saber cómo llegarle a ese muchacho con su estilo y su forma, ya sea auditivo, sea visual, sea táctil, que era lo que estábamos hablando ahora, las formas de evaluar, ¿cierto? Entonces, nosotros en nuestros encuentros, en nuestras clases, debemos hacer
actividades que tengan las diferentes formas de poder adquirir. Hay unos que son más visuales. La mayoría de nosotros somos visuales, ¿sí? La mayoría de nosotros. Los que tienen una dificultad visual, pues deben ser auditivos, ¿sí? Ahí donde yo digo, y lo que les menciono ahora, es que la inclusión no es poner solo la rampa, no. Si el niño tiene problemas visuales, nos toca aprender sí o sí, Braille, porque si no, entonces yo cómo atiendo a un niño de esto. ¿Dónde está el proceso de inclusión? ¿Dónde estoy con el estilo de aprendizaje? O sea, ¿qué le estoy dando a él? ¿Cómo lo estoy favoreciendo? Entonces aquí se vuelve muy complejo, pero precisamente estos espacios van permitiendo que vayamos identificando tareas, actividades y por favor, cada vez que tengan un niño con un diagnóstico, les llega un niño con un trastorno de déficit de atención por hiperactividad, vayan a Google y busquen perfil neuropsicológico, oigan por lo que la palabra, la clave, perfil neuropsicológico de un niño con TDAH. Ustedes no son neuropsicólogos, bueno, no sé si hayan allí personas que sean neuropsicólogos, pero cuando tú lees el perfil de un niño con TDAH, un niño, niña, joven, ¿cierto? Hombre o mujer, te van a decir cuáles son sus características y tú vas a poder entender por qué ese niño se comporta de esa manera. Porque hoy les voy a decir, uno no tiene por qué saberlo todo. Y aquí hay una cosa que se llama responsabilidad académica y es tener, ojo, uno no tiene por qué saberlo todo, pero uno sí tiene que saber quién sabe para poder uno hacer las cosas bien. Entonces, si yo no sé, tengan la certeza que yo le voy a decir, yo de eso no sé, pero le prometo que investigo y le cuento. Pues pienso que eso es la forma, o sea, eso hay que hacerlo, porque no lo sabemos todo. Entonces, cuando yo reconozco el perfil, logro identificar ciertas cosas que pasan en el niño, entonces logro entenderlo. Sé que se vuelve, es muy complicado cuando uno tiene un niño con TDAH en un salón, porque generalmente no es uno, sino que son varios. Entonces es muy complicado tratar de manejar a este niño que se vuelve pesado para los amiguitos, se vuelve pesado para el docente, el niño se vuelve pesado para él mismo y los papás no se lo aguantan. Es muy duro. Entonces, mientras más rápido lo identifiquemos, más rápido busquemos estrategias, más rápido se haga un proceso de evaluación y más rápido esté acompañado de un equipo de profesionales que lo puedan ayudar, pues para el niño va a ser mucho mejor. Muchísimas gracias, doctora. Quiero terminar esta parte con 3 comentarios. Marcela Toledo nos dice, los papás tienen la mentalidad de que entre más rápido aprenda mi hijo, es más inteligente y le irá mejor. Pamela Ligia Tapia nos dice, aquí en Bolivia, la mejor guardería es la que logra que un niño de 4 años ya sepa leer y sumar y restar. Esa es la idea que tiene la mayoría y cargándoles de ejercicios, piensan que van a retener a la larga, se aburren los niños y ya no tienen ganas de aprender. Y un compañero de Guatemala nos dice, buenas noches desde Guatemala. Algunos test de cómo medir en niños y niñas si han tenido algún tipo de problemas emocionales, físicos o trastornos, el cual afectan en sus aprendizajes. Luego no tenemos más preguntas, tenemos comentarios, felicitaciones. Y les voy a recordar que no olviden llenar su link de asistencia que ya está en el chat del Zoom. Y muy agradecidos todos. Sí, doctora, le escuchamos. Bueno, entonces aquí, miren. Cuando voy a volver a tocar el tema, cuando como papás, o sea, nosotros como docentes somos los encargados de mostrarle al papá y a la mamá que es que hay un proceso de desarrollo y que el proceso de desarrollo no se puede atropellar. Un niño no corre a los 2 meses de haber nacido y si corre hay que llevarlo al médico porque algo raro está pasando. Cuando un niño no gatea, ¿qué está pasando? Ya se los expliqué. Imagínense cómo sería el susto de una mamá que un niño acaba de nacer y ella llegue y lo encuentre sentado en la cuna o que lo encuentre ya bajándose de la cama.
Pues eso es, no, es un proceso. El niño nace, se lacta, más o menos a los 6 meses empieza con comida blanda, más o menos a los 7 meses ya puede otras cositas, más o menos, y poco a poco, miren, es un proceso paulatino. ¿Qué estamos haciendo? Que un niño, miren, es que es increíble que un niño tenga que coger un bus para una guardería a las 6 de la mañana, a las 5:30, ¿qué es esto? Tienen que dormir. Pues es que aquí llega un niño con semejante cansancio y les voy a decir, primero de primaria es durísimo en ese proceso de aprestamiento. De verdad se siente el cerebro cansado. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban aprendiendo a leer y a escribir. Qué cosa tan tesa y cómo fue de difícil para mí. Ustedes no se imaginan. Yo era muy neciecita, es que, ¿cierto? Entonces era muy complejo. Entonces un niño, yo en la experiencia tengo niños que desde tan pequeñitos los han presionado tanto que cuando llegan a primero de primaria, ansiedad, depresión, agresividad, niños que no quieren ir al colegio. Entonces ahí en algo estamos fallando. No estamos respetando el proceso de desarrollo. El niño tiene que jugar, el niño tiene que estar en contacto con el otro para aprender a hablar, socializar, establecer vínculos empáticos que les permita construir a futuro amistades y sociedad. Es que la guardería es eso, y vuelvo y digo, la guardería en los primeros años, miren, se llenan de enfermedades, pero eso hace que las defensas y que su cuerpo empiece a fortalecerse, ¿sí? Entonces, esa es la guardería, esos primeros contactos, que el niño sepa que todo el tiempo no puede estar con la mamá, que el niño sepa que hay otros espacios donde él comparte y aprende cosas. La música, miren, la música, el deporte, cuando ya están un poco más grandes, que unos 5 años, otro idioma. O sea, son muchas cosas que pueden ser muy chéveres en el proceso de crecer sin atropellar, sin atropellar. Porque es que quien dijo que, o sea, se volvió una competencia. No, después vos podés perfectamente en el proceso empezarle a enseñar al niño métodos de estudio, porque muchos fallan en ese proceso de tener un método de estudio. Y si se le empieza a enseñar desde pequeño a tener un método de estudio, pues van a haber otro tipo de resultados. Pero por favor, nosotros como docentes, como psicólogos de instituciones que hacemos conferencias a los papás, nosotros que podemos impactar en nuestras facultades, debemos estar en este trabajo permanente y constante de respeto al proceso de desarrollo. Es fundamental, es fundamental. Esa parte. Vamos a agradecer a la doctora Lina definitivamente. Recordemos que ella está en Inglaterra, hay una separación de 5 horas, para ella es la medianoche y aquí está regalándonos su tiempo, su conocimiento, su experiencia y su experticia para acompañar hoy a las madres bolivianas, y esto ha sido como un regalo para las madres bolivianas. En ese sentido, vamos a decir que la Universidad La Salle en Bolivia le concede a la doctora Lina este certificado por su participación como ponente en el Seminario Internacional Perspectivas de la Psicología Educativa, organizado por la Facultad de Ciencias de Educación y Humanidades aquí en la universidad, con su ponencia La simetría cerebral, retos para la relación entre la neuropsicología y la educación, hoy 27 de mayo del 2022, Día de la Madre Boliviana. Recordarles a todos los asistentes que estamos ofreciendo y ya hemos dado inicio, pero aún pueden inscribirse en los diplomados de Educación Especial Inclusiva y de Neuroeducación. Y en este mes siguiente vamos a lanzar estos 2 diplomados en Tecnología Educativa y en Educación Infantil, para lo cual están todos cordialmente invitados. Recordarles a todos los asistentes que en el chat de Zoom se encuentra el link de asistencia para el día de hoy para poder entregarles sus certificados, y en la página, en el canal oficial de YouTube de la Universidad La Salle, encontramos la grabación de todas nuestras conferencias. Cuando les envío, aquí está conferencia 2, conferencia 3, conferencia 4, hoy estamos con la conferencia 5,
Y cuando les envío sus certificados, aparecen los links de todas las conferencias anteriores para que las puedan revisar, recuperar, recordar y poner en práctica. Recordarles que todas estas iniciativas de la virtualidad nacieron en tiempos de pandemia bajo el programa Educación sin Barreras. De tal manera que nos acompañan los maestros no solo de Bolivia, sino de toda Latinoamérica. Y muchísimas gracias a todas y todos por seguirnos. Cualquier inconveniente que tengan, si aún no han recibido sus certificados anteriores, ya saben que pueden contactar a esta su servidora, Marta Borges, y ahí aparecen mis datos. Hoy es el Día de las Madres Bolivianas. La Universidad La Salle hoy ha hecho este arte. Te debo tanto y me pides tan poco que no sé cómo voy a poder devolverte ni la mitad del amor que me regalas a diario. Gracias, mamá, por todo. Muchas felicidades. Vamos a cerrar esta tarde de hoy, o esta noche ya acá, y que para la doctora ya es medianoche, con este video de las estudiantes de la carrera de educación que nos dicen qué significa ser madre. Así que con esto vamos a cerrar. No olviden ir llenando su link de asistencia. Lina, ¿quiere estar levantando la mano? ¿Quiere decir algo para despedirnos antes del video final? Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de La Salle. Siempre es una maravilla poder compartir y estar en esta sintonía. Sabemos que siempre aprender es importante y los invitamos para el diplomado que la universidad está ofreciendo. Muy interesante porque es sobre neuroeducación y conceptos fundamentales que va a permitir tener herramientas para enfrentar las situaciones dentro del aula con pacientes o en los espacios donde nos encontremos. Entonces, muchísimas gracias y bueno, bienvenidos. Muchas gracias, doctora. Está recibiendo los mensajes en el chat de las felicitaciones por la ponencia. Han dicho que ha sido una conferencia sin desperdicio, es una de las expresiones que han utilizado. Así que ya sabemos que contamos con usted acá en nuestra Casa de Estudios Superiores para que nos siga compartiendo todo su conocimiento en esta rama tan importante de la neurociencia. Entonces vamos con el video como despedida de esta tarde. Vamos a ver, me dicen, vamos a compartir sonido, vamos a ver si funciona, qué pasó, y si no lo compartimos del otro lado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos. Me dicen cuando sí se escucha. Esperen un ratito, ya va a comenzar. Ser madre es una experiencia maravillosa, es donarse y amar al 100%. Sí. Ser madre para mí es tener la fuerza para seguir adelante y luchar en toda la vida que me corresponde y sacar adelante a mis 3 hijos. Ser madre es un sacrificio total, pero el cual te trae demasiados beneficios, ya que tus hijos todos los días te abrazan y te besan y esa es una gran recompensa. El ser madre es el don más maravilloso que Dios nos ha podido brindar, de lo cual somos compasivos con todo ser humano y somos sensibles con la naturaleza y con todo ser vivo. Ser madre para mí es una bendición, es la realización de mi vida y es el fruto de un amor muy grande. Ser madre significa cambiar tu tiempo, tu vida y tu corazón. A ver, ser madre para mí ha sido el cambio más significativo que he tenido en mi vida. Ser madre es dar todo tu amor y recibir todo el amor. Así que para mí ser madre es mágico. Ser madre es amar a alguien con todas las fuerzas que pueden existir y que esa pequeña persona sea tu motivación de día a día. Ser madre significa realizarse como persona a través de ellos, nuestros hijos, para que también lo sean. Feliz Día de la Madre a todas las madres bolivianas que nos acompañan y que están aquí con ese deseo de seguir superándonos, seguir aprendiendo, seguir siendo mejores y de poner todos nuestros conocimientos al servicio de los demás. Muchas gracias a todos por seguirnos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. A ustedes. Gracias.